Mis pirigüenes, ¿saben qué es la Lost Media? Obvio, pues, weón, si desde la pandemia todos se han vuelto expertos en buscar videos en calidad de papa y capítulos perdidos de quién sabe qué programa. Dejando la talla de lado, la Lost Media es un fenómeno fascinante, y nadie lo puede negar. Porque resulta absurdo pensar que algo donde trabajaron cientos de personas puede simplemente desaparecer porque a un weón nunca se le ocurrió guardar una copia. A veces las historias de cómo se recuperan parecen sacadas de ¿y dónde está el policía? Una canción que aparece de la nada en una película del 2005 subida a YouTube en 2017, o una pista musical que termina siendo encontrada años después en una película de gente encuerada. Y Aunque usted no lo crea. los japoneses también son humanos. Difícil de creer. Ni ellos se salvan de no poder resguardar su medio de sustento por excelencia, el anime. Digo, ¿sabían que la primera serie de Doraemon tuvo una preservación tan desastrosa que muchos episodios desaparecieron en un incendio? Hay episodios de Pokémon imposibles de ver por coincidir con catástrofes. O la famosa película de Phantom Blood de JoJo's, de la que prácticamente se habla como si de una leyenda urbana se tratase. Pero hay casos todavía más extraños. En esos ejemplos sabemos que la obra existió o alguien alcanzó a verla. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera podemos decir que se perdió? Que simplemente nunca existió. Se muestran anuncios, se revelan directores, estudios, actores de voz, se revelan diseños, se lanzan trailers y luego nada. Los años pasan, no hay más noticias y el proyecto queda suspendido en un punto que muchos llaman no sabemos si está cancelado, si alguien lo tiene guardado en un disco duro o simplemente murió antes de nacer. Porque hay proyectos que no están en el infierno de desarrollo, están en un lugar mucho peor, en el limbo. Y créanme, hay algunos casos que duelen mucho más que cualquier material perdido. Y ya para empezar, estos no son animes que están perdidos, son animes que no existen. ¿Saben? Siempre he encontrado el odio a Studio Pierrot muy desmedido. Ya sé, estoy sonando a un deja en paz a la compañía multimillonaria. Porque sí, Pierrot llegaba a dar productos mediocres y resultados nefastos. Pero creo que no dimensionamos que muchas cosas que hoy damos por normales en el anime fueron experimentos que estudios como Pierrot se atrevieron a hacer primero. Desde la primera obra de la historia, formas intuitivas de extender combates, hasta entregar experimentos tan raros como la pelea entre Naruto y Pain. Si por algo genera división a más de 15 años, debe ser por algo. Es innegable que se atrevían a ofrecer algo distinto. Por eso mismo me llamó tanto la atención este proyecto, cuando Calatharas lo mencionó una vez, y ese proyecto se llamaba Shisho Series. Basada en una serie de historias sobrenaturales publicadas en foros de internet, en Nichannel para ser específicos, mismo foro del que salieron varias leyendas de internet, incluyendo la imagen original de Jeff the Killer. La historia gira en torno a un estudiante que atestigua fenómenos y encuentros espirituales gracias a un compañero de su universidad, el Shisho que da nombre a la serie. Un teaser trailer fue lanzado en febrero de 2015 en un glorioso 360p. No sé si era decisión artística o lo subieron desde un ciber. Junto a la siguiente descripción. Shisho Series, una colección de historias cortas de terror y ocultismo que se originó en Nichannel en 2003 y que continúa en publicación con más de 100 obras hasta la fecha, tendrá una adaptación. El estreno de la película en cines, la emisión de la serie de anime y la serie de TV está previsto para 2016. Lo que significa que apostaban muy fuerte por este proyecto, siendo una franquicia multimedia. Algo muy similar a lo que fue la saga Dot Hack en su momento. Y a ver, nadie anunciaría una película, un anime y una serie de televisión al mismo tiempo así sin más, ¿cierto? Bueno, por algo hablamos de ella ahora mismo. No porque fuera súper buena o malísima, sino porque después de ese adelanto no hubo más nada. Ni otro tráiler, ni imágenes nuevas, ni fecha, ni retraso, ni cancelación, absolutamente nada. Curiosamente, el proyecto tampoco desapareció de un día para otro. Ese mismo año se lanzaría un set de drama, o sea, una radionovela, y esta contó con la participación de voces icónicas como Tomokazu Sugita y Romy Park. La portada incluye ilustraciones de los personajes con los diseños creados para el anime. En 2017 se lanzaría el último set de drama, y videos serían lanzados a YouTube con los actores de voz como parte de la promoción. Es extraño cómo un proyecto que anunciase tanto material terminase limitado a un producto de menor alcance como lo es el set de drama. En parte dio a entender de que no lo cancelaron del todo, pero hay tantas piezas faltantes que desconcierta.
¿Qué pasó exactamente? ¿Pierrot perdió interés? ¿Era una idea muy arriesgada? ¿No había plata? No lo sabemos. Y ese es el problema. She-Show Series terminó convirtiéndose en uno de esos proyectos atrapados, mandados al olvido. Demasiado real para ser un simple rumor, pero demasiado invisible para haberse perdido. Una historia de fantasmas nacida en internet, que se convirtió en un fantasma anunciado en internet. Yoshiaki Kawajiri nunca alcanzó la fama de los grandes directores del mundillo, pero el señor es garantía total en cuanto a animación para adultos. Wicked City y Ninja Scroll denotaban su obsesión por la violencia estilizada y los hombres fornidos sedientos de sangre, aportando de su granito en Animatrix y Batman Gotham Knight. Pero no se puede hablar bien del Tatita sin mencionar su obra más conocida, Vampire Hunter D: Bloodlust. Basada en la novela del mismo nombre escrita por Hideyuki Kikuchi, su protagonista Dhampir, mitad humano mitad vampiro, recorre un futuro donde la humanidad vive bajo las ruinas del antiguo dominio vampírico. Una obra que mezcla terror gótico y fantasía en un entorno western post-apocalíptico. Algo así como combinar Castlevania con Trigun. Ese tipo de mezcla que tanto nos fascinan, menos los perros fome de los japos atiborrados de Isekai. Mientras que en Japón pasó sin pena ni gloria, en Occidente ocurrió lo contrario. Bloodlust se convirtió en una de esas joyas que muchos conocieron durante el boom del anime en DVD a principios de los 2000, llegando a ser muy popular en Estados Unidos. Tanto así que en 2015, Unified Pictures y Digital Frontier adquirieron los derechos de la obra con un nombre bastante prometedor: Vampire Hunter D: Resurrection. La intención era clara: una propuesta de este calibre era una novedad para el auge del streaming, para así convertir al cazavampiros que no es Blade, ni Alucard, ni el otro Alucard, para así convertir a Vampire Hunter D en una franquicia global. La nueva aventura de Dhampir sería concebida no como una película, sino una serie con episodios de 1 hora que combinaría animación 2D y 3D. Y como guinda del pastel, tanto Kawajiri como Kikuchi confirmarían su participación. Lástima que como gran mayoría de casos existían las ganas, pero no los avances. 4 años después, una importante actualización sería publicada en el lugar más confiable del mundo: Reddit. El guión del episodio piloto sería escrito por Brandon M. Miston, con experiencia en series de animación y cómics, un claro indicio de que no habían abandonado la serie. Lástima que ese sería el primer y último avance real de la serie, porque en 2020 ocurriría el año del colapso mundial, y tras ese hiatus, silencio. Es todavía más raro, porque esta vez no hablamos de un estudio japonés guardando silencio. En esta parte del mundo las novedades del cine y TV tarde o temprano llegan. Algún storyboard, algún concept art, algún actor, hasta el conserje del estudio termina hablando. A 11 años de su anuncio, Resurrection no ofreció prueba pública de que hayan avanzado más allá de la preproducción. Parece más un proyecto eternamente a punto de comenzar. Un nombre bastante apropiado para una serie que lleva años intentando resucitar. Una lástima para el cazavampiros que no es Van Helsing, ni Abraham Lincoln, ni Buffy la cazavampiros, ni... No todas las obras que desaparecen lo hacen porque alguien perdió una cinta o porque un estudio cerró sus puertas. Algunas quedan incompletas por una razón mucho más simple: la persona que las estaba creando ya no está. Satoshi Kon fue más que uno de los directores más influyentes de Japón. Sus películas siempre aparecen nombradas en listas de lo mejor, pues Kon demostró un estilo donde los límites de la realidad, los sueños y la psicología se mezclaban constantemente, convirtiéndose en una enorme influencia para artistas y cineastas de todo el mundo. Después del estreno de Paprika en 2006, Kon ya estaba preparando su siguiente largometraje, Yumemiri Kikai, mejor conocido como Dreaming Machine. A diferencia de sus trabajos anteriores, lo más atractivo es que sería una propuesta mucho más familiar y accesible. El propio Kon la describía como una road movie de ciencia ficción protagonizada por 3 robots. Su intención era crear una aventura dirigida a un público más joven, sin renunciar a su sello artístico. La película también buscaba homenajear a la animación japonesa clásica, especialmente a obras como Astro Boy, combinando diseños mecánicos, imaginación infantil y la sensibilidad surrealista que caracterizaba al director. La producción comenzó alrededor de 2008 bajo el estudio Madhouse, estudio con el que Kon había trabajado durante gran parte de su carrera.
Para el 2010, el proyecto ya contaba con avances importantes. El guión y storyboard terminados, los diseños de personajes habían sido revelados, así como sus nombres, Lírico, Robin y King, y cientos de escenas ya habían comenzado a animarse. La película ya tenía forma. Pero ese mismo año, las malas noticias llegarían como baldazo de agua fría. Gunn fue diagnosticado con cáncer de páncreas en fase terminal. Aún así, continuó trabajando en la película mientras su salud se lo permitía. Pero llegó un momento en que ya no pudo más. El director finalmente decidió retirarse y pasar sus últimos días junto a su familia. El triste día llegó el 24 de agosto de 2010. Satoshi Kon dejaría este mundo a los 46 años. Tras su fallecimiento, Dreaming Machine quedó en suspenso. Durante los siguientes años, el productor Masao Maruyama intentó encontrar una forma de terminar la película respetando las ideas que Kon había dejado. Incluso se estudió la posibilidad de que otro director concluyera la obra utilizando sus notas y materiales de producción. Pero ese era precisamente el problema. Dreaming Machine no era una película cualquiera. Era una obra profundamente ligada a la forma en que Satoshi Kon entendía el cine y la animación. Su narrativa, su montaje y hasta la manera en que construía los sueños eran parte de un lenguaje muy difícil de replicar. Encontrar a alguien capaz de continuar esa visión sin traicionarla resultó imposible. Por si fuera poco, Madhouse atravesó una complicada reestructuración durante la década del 2010, despidiendo a parte de su personal y enfrentando problemas financieros que hicieron aún más difícil retomar una producción tan ambiciosa. A día de hoy, más de 15 años después, Dreaming Machine sigue existiendo en un extraño punto intermedio. Nunca fue cancelada, y quizás nunca lleguen a cancelarla. Pero tampoco hay señales o esperanzas reales de que vaya a completarse. No es una obra perdida porque desapareciera. Es una obra perdida porque su creador nunca pudo terminar de soñarla. Y quizás ese sea el destino más extraño que pueda tener una obra. Para un arqueólogo de Lost Media siempre hay por dónde buscar. En alguna cinta, una memoria externa o una caja olvidada esperando a ser encontrada. Pero estos proyectos son distintos. No sabemos cuánto se alcanzó a animar, si alguien conserva los archivos o si algún día volverán a anunciarse. Y quizás nunca lo sepamos. La industria del anime suele vendernos la idea de que todo está planeado, pero la realidad es mucho más caótica. Hay estudios que quiebran, hay licencias que cambian de manos, hay proyectos que simplemente dejan de avanzar sin explicación, y también hay personas que ya no están para terminarlos. Quizás mientras ves este video exista otro anime anunciado hace años del que nadie se acuerda. Porque créanme, son muchos casos aislados. Ahí sigue el reboot francés de Astro Boy, la película que Gainax tuvo enlatada por más de 30 años hasta su cierre, o el creador de Akira y su promesa de un anime de su obra maestra. Hasta casos más desconocidos como un isekai escrito por un xenofóbico o el anime fantasma del estudio Gonzo. Eso es lo que diferencia a estos 3 ejemplos de un proyecto cancelado. Son proyectos que técnica y oficialmente siguen existiendo, archivado en el estudio o en la cabeza de alguien que ya nunca podrá terminarlo. Porque el material perdido puede volver a encontrarse. Pero una obra que nunca existió quizá permanezca imaginaria para siempre. Y por favor, antes que te vayáis, si eres suscriptor viejo, quédate un ratito, no seas malo. Ay, ya parezco político de tantas promesas falsas que he dado. La consistencia se está yendo al carajo y no estoy poniendo de mi parte para que esto pueda ser redituable y que me esté gustando. Voy a dejar preparados muchos, pero muchos proyectos, porque no quiero dejar muriendo este canal, lo juro. Porque en serio, esto me gusta, pero a la vez me frustra. Bueno, eso nomás. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita porque YouTube no está haciendo el favor. Y sugiérame más cosas en caso de que sospeche que me estoy quedando sin ideas. Pero eso, síganme en mis redes sociales. Y nos estamos viendo hasta que el sol se vuelva a poner.